Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diego Bronovich, yo soy médico radioterapeuta y agradezco a las autoridades de esta jornada, de este curso, invitarme. Creo que es la quinta vez que vengo. Y la idea de esta presentación es hacer como un recóndito de lo que es la técnica de la radioterapia y como consecuencia de eso ver las toxicidades. Hay algún par de conceptos que hay que entenderlos para poder entender la toxicidad, y una vez que se entienda la toxicidad es muy fácil el manejo, ¿sí? Son 2-3 conceptos muy sencillos. Bueno, la radiación es una forma de transmitir energía, ¿sí? Esa forma de transmitir energía busca tener un impacto sobre la materia, es decir, el efecto terapéutico del impacto de la radiación con la materia es el fin que buscamos nosotros, ¿sí? O sea, la radiación implica el pasaje de energía de un punto a otro. De ese pasaje de energía genera una inestabilidad en la materia. La materia está formada por átomos, los átomos tienen partículas y están en un equilibrio. La ruptura de este equilibrio es lo que genera la inestabilidad celular que logra el beneficio terapéutico que nosotros buscamos, ¿sí? Esto se describe a partir de este cuadrito que ven acá, que se llama efecto Compton, que es el desplazamiento del electrón de un átomo. Esta ruptura del equilibrio electrónico genera un desbalance celular que básicamente se describen, esta diapositiva tiene sus años, pero es muy clara, que se describen básicamente dos mecanismos por los cuales la radiación genera un daño celular. Hay un mecanismo directo, que es el daño que se genera propiamente en el ADN, y hay un mecanismo indirecto que es a través de la formación de radicales libres que generan un ambiente muy negativo en la célula, con lo cual se desestructuran las membranas y como consecuencia de eso se altera el ADN. Principalmente el mecanismo es indirecto, es el más preponderante, por eso es que hay muchos factores que tienen que ver con el éxito de un tratamiento. No es solamente la exposición a la radiación, sino que depende de, por ejemplo, el flujo sanguíneo, la oxigenación y demás, ¿sí? Van a ver que vamos a ir hablando muy de afuera hacia adentro, ¿sí? Cuando la materia es expuesta a la radiación, puntualmente una célula, pueden ocurrir 3 fenómenos: que la célula repare el daño y sobreviva, que la célula no repare el daño y se muera, ¿sí? O que la célula repare el daño con errores y siga adelante. Y fíjense en dónde termina esto, ¿sí? La toxicidad celular y en el cuerpo tiene que ver con esto, ¿sí? Y a largo plazo tiene que ver con esto, ¿sí? Esto sería parte del efecto terapéutico, ¿sí? Aunque nosotros buscamos también esto, ¿sí? Es como que nosotros irradiamos una bolsa, ¿sí? Una bolsa tiene un montón de tejidos, ¿sí? Una serie porque claro, uno irradia por ejemplo la mama, y en la mama trata la glándula mamaria, los músculos intercostales, la parrilla costal, la piel, y cada uno de los tejidos tienen su propia cinética celular, ¿sí? Pero la radiación busca generar un efecto celular que va a ser dispar de acuerdo al tipo celular que se encuentre, ¿sí? Pero la radiación no puede discriminar eso. De acuerdo a la fuente que emane radiación, vamos a decir que hay 2 tipos de radioterapia. Una que es braquiterapia, que es cuando la fuente está alojada lejos, es una fuente que, es a partir de un material radioactivo que se introduce en el cuerpo, ¿sí? Y lo otro es un haz de radiación al cual es expuesto el cuerpo. Esa sería básicamente la diferencia. La braquiterapia consiste en introducir un elemento radioactivo en el cuerpo que esté alojado un tiempo y puede permanecer y decaer en el tiempo o se puede retirar, ¿sí? En cambio, la radioterapia externa es cuando un paciente es sometido a los efectos beneficiosos de un haz de radiación que va a pasar por una parte del cuerpo. ¿Se entiende? Estos son los equipos modernos de radioterapia que utilizamos. Este es el equipo particularmente que está en el Hospital Austral, ¿sí? El paciente se acuesta sobre esa camilla, ¿sí? Y el equipo tiene, como ustedes ven, a los costados 2 bracitos, que esto es un tomógrafo de haz, de tomografía de haz, tipo cono, como si fueran las tomografías de baja resolución, y permiten hacer verificación de imágenes antes que el paciente empiece el tratamiento, ¿sí? El haz de radiación va a salir por acá, la radiación no se ve, no se huele, no se escucha, pero sí tiene todo un sistema de protección para que el haz vaya donde uno quiere que vaya, ¿no? Esto es una simulación hecha con una computadora. Esto es como si fuera el equipo anterior. Acá está la camilla, el paciente se acuesta acá
y el equipo se acomoda en diferentes posiciones para irradiar la mama. En el caso de la mama, esto es lo que se llama técnica de campos tangenciales, que es lo más estándar de una mama, ¿sí? El equipo se ubica en una posición y gira de forma tangencial a la mama, irradiándola y obteniendo este tipo de imagen, ¿sí? Como verán, es como si fuera un corte imaginario que se hace a la mama y uno dice, bueno, de acá para acá recibe toda la dosis, de acá para acá se protege todo lo que hay que proteger, que en este caso es el pulmón, y bueno, en un corte más inferior se veía claramente el corazón. ¿Se entiende? Hay diferentes técnicas para poder hacer esto, ¿sí? Lo que yo les mostré al principio, que es la técnica de los campos tangenciales, es una técnica hoy que se sigue utilizando, que tiene su sofisticación, pero tiene una limitación. Cuando uno grafica la distribución de dosis con esa técnica tridimensional, lo que va a lograr es esto, ¿no? Que toda la mama reciba una dosis homogénea. Fíjense que acá por colores uno puede decir que esto verde acá, esta línea verde oscura, representa el 95% de la dosis, que eso es un valor aceptable. Pero fíjense que el pulmón está englobado dentro de eso, entonces el pulmón va a recibir lo mismo que la mama, ¿sí? Esto es un defecto de la técnica. Esto que ven acá son triángulos o compensadores o cuñas que lo que buscan es atenuar el efecto de la radiación en las zonas donde van a haber puntos calientes, siendo más finito en esta parte y siendo más grueso acá, porque esta es la zona que generalmente más sufre en un tratamiento de rayos, ¿sí? Hay otro tipo de técnicas que permiten que la radiación reproduzca la curva de la parrilla costal, con lo cual se atenúa la dosis en el pulmón, ¿sí? Esto es una técnica de intensidad modulada aplicada a un tratamiento de mama. Fíjense cómo ya la distribución de dosis es mucho más biológica. Eso, en el caso del lado derecho, no es tan considerable porque lo único que uno puede proteger es una parte del pulmón. Ahora, cuando esto se aplica al lado izquierdo, fíjense cómo puede la intensidad modulada corregir la punta del corazón, que si no, le pasaría como esto, que recibiría el 100% de la dosis. Entonces, con respecto a las complicaciones agudas, que es el tema en sí mismo de esta presentación, vamos a ver que en lo agudo, es decir, durante el tratamiento del paciente puede tener básicamente tres tipos de toxicidades, ¿sí? Complicaciones en la piel, que ahora las vamos a ver, el famoso cansancio o la astenia, ¿sí? Y el efecto mielosupresor. Con respecto a la astenia, bueno, la astenia es algo muy biológico, ¿sí? Es un efecto que se da así, irradiemos la mama, el cerebro, un dedo, un brazo, ¿sí? Es una cuestión de lo que se llama la radiación de fuga, es decir, toda la radiación que queda por fuera del campo de radioterapia, que es la explicación por la cual cuando un paciente va a hacer tratamiento de rayos se cierra la puerta del búnker, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien la dosis se concentra, en este caso en la mama, pero hay una radiación ambiente que tiene un impacto biológico que no lo podemos medir y que generalmente obedece a este tipo de cansancio, ¿sí? Que es muy biológico, es decir, depende de la condición del paciente, la alimentación, la hidratación, el descanso previo, el consumo de medicamentos, si está haciendo algún otro tratamiento, ¿sí? Pero básicamente sabemos que pacientes bien alimentados, bien hidratados, que no están haciendo otro tipo de tratamiento, ese cansancio es algo muy subjetivo y que posiblemente cuando termine el tratamiento en los primeros días es lo que más notan que se va, así que rápidamente se le fue ese cansancio. El efecto mielosupresor, es decir, alteración en el recuento de las células de la sangre, alteración del hemograma, eso generalmente se veía cuando se usaban técnicas viejas, volúmenes grandes, y pacientes que venían de tener un tratamiento sistémico que los depresionaba bastante en cuanto a los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿sí? También los blancos. Hoy con las técnicas muy cuidadas, con la quimioterapia muy cuidada, con la presencia de factores que se le puede dar a los pacientes, es muy raro ver un paciente que haga radioterapia de mama y tenga un efecto mielosupresor. ¿Eso por qué está dado? Bueno, porque la parrilla costal es parte del campo de tratamiento, ¿sí? Fíjense que la parrilla costal en los 4 casos va a recibir radioterapia. Ahora, ¿qué impacto tiene esta parrilla costal en el hemograma de un paciente si hiciera solo radioterapia? Y prácticamente ninguno, porque el resto de la superficie ósea va a compensar esa alteración del hemograma. Diferente es un paciente que arranca con un hemograma muy alterado. Posiblemente la radioterapia pueda tener algún impacto en eso, pero no al punto de deplesionarlo, ¿sí? ¿Se entiende? Y con respecto a la piel, ahora vamos a trabajar un poquito más eso, ¿sí? El efecto a largo plazo que puede producir la radioterapia, acá están listados todos estos, ¿sí? Esperamos no ver prácticamente ninguno de estos. Hoy es muy raro ver estas cosas, sí, pero sí lo que se ve es el compromiso cutáneo por tratamientos de otro tipo o alguna complicación de la cicatrización de la piel, ¿sí?
Ahora vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Con respecto al enrojecimiento de la piel, hay 4 grados que son usados mundialmente, ¿sí? Esta es la escala más utilizada. Básicamente, la diferencia de las aguas está acá en lo que sería el 2 y el 3, ¿sí? Porque el 1 es un enrojecimiento. Todas las pacientes que hacen tratamiento de mama, ustedes se darán cuenta que pasada la segunda o la tercera semana la piel se pone un poco colorada, ¿sí? Puede haber cierta cambio en la magnitud de eso, pero básicamente la mayoría de los pacientes lo tiene, ¿sí? Y no se olviden que la piel es parte de lo que nosotros queremos tratar, porque es parte del sitio donde puede volver a aparecer la enfermedad. La radioterapia conservadora de mama intenta reproducir lo que hubiera sido una mastectomía. Entonces vuela la piel, vuela la glándula, se trata la parrilla, se tratan los músculos intercostales, ¿sí? Ahora, cuando empieza a haber descamación y en forma de parche, lo llamamos un grado 2. Ahora, cuando esa descamación en parche se vuelve confluente, es un grado 3, ¿sí? Este es el punto en el cual un paciente que realiza radioterapia y tuviera esto, tendríamos que prestar atención, porque esto quiere decir que si se hicieron las lesiones confluentes, posiblemente tenga mucho retraso en la cicatrización, ¿sí? Y el grado 4, que esperamos nunca ver, que es la presencia de las ulceraciones, necrosis, ¿sí? Volviendo un poco a lo que estuvimos hablando antes, la radioterapia en una mama es siempre igual. Uno administra una dosis, que es la que conocemos que sirve para hacer la adyuvancia en mama, pero todo depende de qué características tenga una mama. Fíjense, esto es una reconstrucción sagital, ¿sí? De una mama vista en una vista sagital, ¿no? Pero fíjense, cada color representa una dosis. La distribución de dosis no es la misma en toda la mama. Imagínense que yo les digo que lo amarillo es el 100% de la dosis, lo verde es el 95%, pero esto rojo es el 110%. Entonces, si yo digo que esto amarillo es el 100%, los 50 Gray, que es la dosis que se usa en el cáncer de mama, representa esto. Ahora, estos son 55, 58 o 60 Gray, ¿sí? ¿Por qué se producen estos puntos calientes? Bueno, es una cuestión de la geometría de la mama. Es como una pirámide que se irradia y que va a tener per se, por una cuestión anatómica, puntos más calientes, que de acuerdo a la sofisticación de la técnica uno va a poder enfriar esos puntos o no. Por eso, no sé si tienen en mente alguna paciente que haya hecho radioterapia en mama y que se le haya puesto colorada la piel, generalmente esos puntos colorados se dan en la parte inferior de la mama o en la parte del pezón, ¿sí? Pues es por una cuestión anatómica. En cuanto a qué hacemos con esta toxicidad en la piel, bueno, ¿a qué obedece? ¿Simplemente una cuestión anatómica o hay otros factores? Bueno, este trabajo, hecho en el 98, describió que hay mucho compromiso de la piel relacionado a el volumen del tumor del que el paciente se esté irradiando, es decir, el volumen de la mama, ¿sí? La relación entre la mama y el tórax. Cuanto una mama es muy voluminosa y el paciente tiene un poco tórax, que generalmente se ve en las pacientes de baja talla, con mamas muy voluminosas, se generan muchas zonas de pliegue, muchas curvas. Eso hace que esto sea más pronunciado, entonces la zona donde va a haber más puntos calientes es más extensa y es una zona húmeda, entonces la cicatrización de eso va a estar retrasada. Una pregunta, uno como cirujano, si va a hacer una cirugía conservadora, ¿tendría que pensar de que va a recibir radioterapia y reducir el volumen mamario si son muy grandes? Profesionalmente te diría, es mejor tratar una mama más pequeña que una mama grande, pero no creo que sea justificado hacer una mastoplastia reductora por la necesidad de radioterapia, ¿no? Es decir, la técnica se puede sofisticar y complejizar para adaptar y lograr que los puntos calientes sean lo menos posible, pero no creo que por eso se justifique una mastoplastia reductora. Otro de los factores que se vio en el tiempo, ya no asociados a la anatomía del paciente, sino a la presencia de la edad, ¿sí? Pacientes con más años tienen problemas en la cicatrización y los daños que genera la misma radiación cuesta que cicatrice, ¿sí? La presencia del tabaco, ¿sí? Pacientes hipoxémicas crónicas tienen compromiso en la cicatrización, ¿sí? La presencia del linfocele posquirúrgico, ¿sí? Y la dosis de radioterapia. Hoy la dosis de radioterapia no es algo muy cuestionable porque, digamos, en todo el mundo usamos más o menos la misma dosis, no hay mucha variación en eso, pero en otras épocas, cuando no estaba tan estandarizado eso, se veía que cuanto más dosis se daba, no es que había más control tumoral, sino más toxicidad, ¿sí? Aparte, no hay que olvidarse que cuando se hace la radioterapia en mama es una adyuvancia, ¿sí? Nosotros no tratamos un tumor, tratamos una probabilidad de que el paciente vuelva a tener la enfermedad.
Este otro trabajo, hecho un poco antes, de forma prospectiva, concluyó de que más allá de estos factores hay cuestiones propias de cada individuo que tengan que ver con el efecto que pueda tener la radiación. Es decir, dos personas del mismo color de piel, de la misma superficie corporal, toman sol en el mismo lugar al mismo tiempo, sabemos que una se va a quemar más que la otra. Bueno, hay una cuestión biológica de cada uno que tiene que ver con la exposición a la radiación. Eso sería otro factor que pueda condicionar el por qué la piel se puede poner más colorada o menos colorada. ¿Se entiende? Entonces, resumiendo, ¿qué pueda definir la toxicidad en la piel que pueda generar la radiación? Acuérdense de este dibujo que vimos recién, que es un axial de una tomografía. La energía que se utilice, sí, porque cuanto mayor es la energía, por una cuestión de penetrancia, es menor la dosis que va a quedar en la piel. Es decir, la radiación va a seguir más de largo y va a subdosar la piel. Hay un estándar de energía que se utiliza y no podemos usar equipos de mucha energía, porque si usáramos equipos de mucha energía, posiblemente lográramos que esta zona quedara fría, disminuiríamos los puntos calientes, pero hay parte de la piel que no la vamos a tratar, o parte de la glándula que quedara muy superficial que no se va a tratar. De la técnica de radioterapia, como estuvimos viendo, el posicionamiento, que es clave, porque a veces nos pasa con las pacientes que son mastectomizadas y que tienen vaciamiento axilar incluso, que la paciente nos viene con el bracito, como le decimos nosotros, el hombro congelado. Y claro, nosotros, una paciente está así, no podemos trabajar. ¿Por qué? Porque necesitamos que, en el caso de ser una mama derecha, que la paciente pueda levantar el brazo, pueda acomodarse para que nos permita poder lograr esto. Es decir, que la radiación pueda entrar y no se lleve nada en el medio, en el camino, ¿sí? Para eso necesitamos que la paciente adopte una posición. Generalmente nos pasa que cuando el paciente nos viene a ver, lo de la cirugía y que el mastólogo le dio el alta, pasaron 2 o 3 semanas, la paciente muy temerosa con el brazo en aducción, nosotros con 2 o 3 días de entrenamiento, el ejercicio de la arañita y que vaya estirando el brazo, en 2 o 3 días es suficiente con que lo haga, porque la mujer ahí puede extender el brazo y en esa posición sí podemos empezar a lograr esto, ¿sí? También depende del uso de cuñas, que son estos triangulitos que les estuve contando, depende del volumen de la mama. No es lo mismo tratar una mama muy pequeña que una mama muy grande, pero eso no justifica una mastoplastia reductora. Eso, digamos, hay un montón de cosas que podemos hacer para intentar corregir eso, ¿sí? De la humedad de la piel, hay personas que tienen fototipos que desarrollan más humedad que otras. Esos fototipos seguramente van a tener más comprometida o retrasada la cicatrización que otro tipo de pieles, ¿sí? La fotosensibilidad, el uso del tabaco y la presencia o no de quimioterápicos en simultáneo al tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos que un paciente está haciendo radioterapia y la piel se le puso colorada? Bueno, van a ver que hay mucho trabajo hecho, hay mucha bibliografía analizando esto y hay mucho comercio sobre cuál es el mejor producto que pueda recibir un paciente, ¿sí? Pero básicamente, fíjense, estos 2 trabajos, ¿sí?, que evaluaron de forma randomizada a pacientes que hacían radioterapia no lavar la piel versus lavar la piel con agua versus lavar la piel con agua y jabón. Fíjense lo básico de este trabajo. Y miren lo que concluye. Lavar con agua y jabón es mejor en cuanto a severidad de la epitelitis. Es decir, uno puede decir que cuanto más limpia está la piel, ¿es menos probable que esté dañada? Sí, ¿sí? Fíjense este otro trabajo que randomizó agua con jabón versus no lavar versus agua y jabón. Agua y jabón logró menor tasas de epitelitis severa, ¿sí?, y menor descamación. Es decir, la conclusión, la piel debe estar limpia y hidratada, ¿sí? Ahora, ¿qué crema se le aconseja a un paciente usar? Esto es todo un tema. Como les dije, hay mucho trabajo, hay mucha bibliografía sobre esto, ¿sí? Pero acuérdense que lo que vimos antes es que la piel tiene que estar limpia, tiene que estar hidratada, ¿sí? Fíjense este trabajo que comparó una serie de productos que hay en el mercado. Cremas con ácido hialurónico, con aloe vera, alga atlántica, cloruro de magnesio, ginkgo biloba, crema con triglicéridos y cremas termales. Esto hay varias marcas, generalmente estas son las más caras, ¿sí? Pero fíjense, el protocolo que usaban era aplicación 2 veces por día, 15 días antes y 1 mes post radioterapia, ¿sí? Es decir, que si a ustedes algún paciente le pregunta, ¿va a hacer radioterapia? ¿Cuánto tiempo debe usar la crema? Bueno, este es el protocolo. ¿Se entiende? Ahora, fíjense cuando comparan todos estos. En cuanto a la epitelitis grado 1, más o menos fue lo mismo. Grado 2, más o menos lo mismo. Pero fíjense, al mes de finalizar el tratamiento, todos los grupos tuvieron 0% de epitelitis, salvo el grupo 4, que fue la que más epitelitis tuvo. Y esto es lo que se ve con
las famosas cremas que solo tienen ácidos grasos, ¿sí? Es decir, que un paciente que tenga la piel limpia, que se hidrate, que use este tipo de cremas no es suficiente. Por eso van a ver que muchas veces se pide al paciente que tenga la piel limpia, que se le hidrate, que use alguna crema que tenga triglicéridos, pero la combinamos con alguna de estas, o cremas con aminoácidos, ¿sí? Como verán, no hay una que sea superior a la otra, pero sí se complementan, ¿sí? Pero estas que son las más utilizadas solas no sirven. ¿Se entiende? Con respecto al ácido hialurónico, bueno, el ácido hialurónico es una crema que hidrata la piel, ¿sí? Es decir, cumple la misma función que cualquier otra crema hidratante. Es un poco más cara, ¿sí? Sirve para la cicatrización de la piel, pero bueno, nosotros esperamos a que la piel no sufra al punto tal de requerir cicatrización. Entonces, la idea de los factores que vimos antes es evitar que la piel se abra. Esto sirve cuando la piel se abrió. Ahora, los corticoides, sí, las cremas con corticoides hay mucha evidencia que demuestra el beneficio, pero básicamente lo que concluimos es que la crema con corticoide lo que mejora es la pigmentación de la piel, pero no el daño. ¿Por qué? Porque el daño ocurre por otro mecanismo que no tiene que ver con el uso de un corticoide, ¿sí? Pero si al paciente lo deja más tranquilo, que se le apague un poco lo colorado, bienvenido sea, ¿sí? Sí, el Caladril no, preferimos que sea una crema lo más limpia, ¿viste? Que no tenga factores, porque después muchas veces hacen reacciones, ¿viste? Pasa con las que tienen nitrato de plata. Hay otras con eso, pero el nitrato de plata a veces se les pone, no sé si vieron una vez, se les pone negra la piel. Es por el nitrato de plata. Entonces, queremos que no se ponga roja, le ponemos corticoide, le ponemos ese y se pone negra, entonces... Ahora, este es otro tema. El paciente muchas veces nos pregunta, ¿me pongo antes, durante o después la crema? Bueno, básicamente es lo mismo. Lo único que le pedimos al paciente es que no se ponga la crema antes de pasar al equipo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que acomodarla a la paciente. Hay que tocarle el brazo. ¿Sí? Los técnicos están muy avesados en eso, están muy entrenados. No es un manoseo, pero sí hay que tocarla a la paciente para acomodarla, ¿sí? Si tiene crema es molesto. Dosimétricamente, fíjense esto, ¿no? ¿Qué impacto tiene el que un paciente pase con crema puesta al equipo? Este trabajo evaluó eso. Entonces dijo, el incremento de la dosis en la piel es del 5%, es decir, vieron que antes yo les mostraba zonas del 110%. Bueno, en esa zona del 110 sería el 110 más el 5,4. Si fuera una mama muy pequeña, o sea, un campo de 5 centímetros por 5 centímetros, que no pasa, no existen mamas tan pequeñas. Ahora, cuando el campo es de 25 por 25, que es lo habitual, ¿sí? El impacto de la sobredosis es del 1%, es decir, dosimétricamente no tiene sentido el tema de la crema, es más para una comodidad del trabajo, ¿sí? Por eso se le pide al paciente que lo haga unas cuantas horas antes de la aplicación y cuando sale las veces que quiera. Con respecto a la quimioterapia y el uso de quimioterápicos durante la radioterapia, hay básicamente dos esquemas que son los que más se utilizan, y fíjense este trabajo hecho en el 2003 que evaluó cómo le va a los pacientes que durante los dos esquemas clásicos de quimioterapia son irradiados en pacientes que se irradian solo la mama y en pacientes que se irradian la mama y las áreas ganglionares, ¿sí? Bueno, los dos esquemas básicamente que se utilizan de quimioterapia son el CMF y las antraciclinas, ¿sí? Fíjense en una paciente que se irradia solo la mama, cuando hace CMF el riesgo de dermitis grado 3 es del 25%. Ahora si hace el AC y si irradia solo la mama es casi el 40%, perdón, casi el 44%. Es bastante importante. Entonces, esto explicaría por qué una paciente que se va a tratar solo la mama y tuviera que hacer quimioterapia, preferimos que termine la quimioterapia y después haga la radioterapia. Con el CMF el valor es mucho más bajo, ¿sí? Pero no es cero, ¿sí? Por eso el CMF se pudiera usar en simultáneo con la radioterapia, pero bueno, el riesgo existe, el riesgo incrementado existe. Ahora, cuando el paciente se trata la mama con las áreas ganglionares y recibe quimioterapia, fíjense los valores de epitelitis grado 3. Son altísimos. Esto es el porqué cuando un paciente se va a irradiar áreas ganglionares y está haciendo quimioterapia y va a hacer algún tipo de este esquema de quimioterapia, se prefiere que termine la quimioterapia y luego haga la radioterapia. Fíjense esto. Esto es cuando se usa en simultáneo el paclitaxel, ¿sí? Se genera, esto es una epitelitis grado 3, ¿sí? Tiene el ungüento con furacina, esto posiblemente sea
el platzul, ¿sí? Fíjense cómo va descamando de forma oscura. ¿Se acuerdan lo que hablamos de los puntos calientes en el borde inferior de la mama? En la parte alta y en el pezón, son los 3 puntos donde más sufre. Y esto tarda en cicatrizar por lo menos un mes. Es decir, si el paciente está recibiendo esta droga y queremos acelerar los tiempos y hacemos la radioterapia, posiblemente a la 3ª semana ocurra esto y tengamos que parar al paciente un mes para que la piel quede en esta condición. Es decir, es innecesario, ¿sí? Esto es cuando el paclitaxel se usa de forma semanal. Hay una forma de administrarlo, creo que es cada 21 días. Y ahí, digamos, no está tan estudiado, pero se sabe que el efecto actínico es menor en la piel por la superposición de tratamientos. Con respecto al linfedema, bueno, este trabajo hecho en el 91 concluyó de que existe un riesgo aumentado de linfedema si hay un vaciamiento axilar. Mayor aún si luego de ese vaciamiento el paciente hace radioterapia, pero es solo del 3% si ese vaciamiento es limitado a los niveles 1 y 2. ¿Sí? Es decir que globalmente el riesgo de que un paciente tenga linfedema es hasta el 5% aproximadamente cuando se trata con tangenciales solo, que es lo que vimos al principio, ¿sí? Ahora, si se agregan áreas ganglionares ya se eleva al 10%. Ahora, si el paciente además hizo un vaciamiento axilar es más del 10%. Y si hizo un vaciamiento axilar y tenemos que irradiar las zonas ganglionares aledañas, es casi el 20%. Es decir, que cuanto más complicada es la técnica quirúrgica y más sofisticada es la necesidad de tratamiento, posiblemente mayor es el riesgo del desarrollo del linfedema, ¿sí? Pero si la técnica quirúrgica respeta esto, la radioterapia puede complementar incluso al nivel 3, posiblemente los valores sean mucho menores a esto, que es esto lo que se ve hoy día, ¿sí? Entonces, podemos concluir de que ese riesgo del desarrollo del linfedema va a depender del tipo de cirugía, de la extensión que tenga y de la radioterapia que vaya a recibir, ¿sí? Ahora, ¿qué tratamiento con el linfedema? No hay mucha unanimidad de criterio con eso. Sí sabemos que los drenajes sirven, ¿sí? Y pedirle al paciente que no haga fuerza con ese brazo, que extreme el cuidado de no hacer fuerza con ese brazo, es más efectivo aún, ¿sí? Ahora, el riesgo del linfedema no es tanto lo visual, sino la probabilidad de desarrollo del linfangiosarcoma. Esto es algo rarísimo, pero bueno, cuando ocurre es un fenómeno del todo nada, ¿sí? Con respecto al riesgo de neoplasia radioinducida por la radioterapia, hay varios reportes. El más serio de esto es el del Gustave Roussy, ¿sí? Fíjese la tasa actuarial que reporta a 30 años, 0,7%. Y esto está hecho en una serie de más de 40 años, es decir, son pacientes que fueron tratados con técnicas de radioterapia que fueron evolucionando en 40 años. Es decir, hoy el valor debería ser mucho menor de eso, ¿sí? Pero igual y todo sigue siendo algo bastante bajo. Otro ítem con esto es el riesgo de neoplasia en la mama contralateral. Es decir, la mama que no se operó y que no se irradió tiene riesgo de desarrollar cáncer de mama, bueno, inducido por la radiación. Fíjense esta publicación que dice que una mujer menor de 45 años tiene un riesgo incrementado de cáncer de mama contralateral comparado con una mujer no irradiada si la dosis es mayor a 1 Gray. Si dijimos que la dosis en la mama que se va a tratar es 50 Gray y la otra mama recibiera más de 1 Gray, o sea, está recibiendo más del 10%, el riesgo es considerable. No hay modo ni justificación de por qué la dosis en la otra mama debiera ser esto, ¿sí? Son tratamientos muy cuidados que lo que tienen en la otra mama es la dosis de scatter de radiación, la radiación de fuga, que es por lo que hablamos al principio, se cierra la puerta del búnker, pero no es una dosis que uno pueda llegarla a sumar a lo largo del tratamiento, llega a este valor, ¿sí? Con respecto a la movilidad de la cintura escapular, estas son diapositivas viejas, se ve en tratamientos que en esta zona el paciente recibía una dosis mayor a la dosis estándar. Entonces, cuanto mayor era la dosis, mayor compromiso articular. Esto es algo que se ve con cualquier tratamiento que afecte superficies articulares, la rodilla, la cadera. Si la dosis excede a esto, posiblemente ocurra a largo plazo rigidez y fibrosis de los cartílagos y los ligamentos. Con respecto a la alteración de los plexos, obedece a lo mismo que las articulaciones, ¿sí? Si la dosis es menor a 50 Gray, el riesgo es muy bajo. Si la dosis excede, el riesgo es más alto, ¿sí? Es decir, como verán, son cuestiones muy técnicas del tratamiento en sí mismo que debe ser muy cuidado para lograr esta dosis con puntos calientes muy controlados en las zonas de la mama, pero no en las zonas críticas que puedan generar alguna alteración a largo plazo. Con respecto a la toxicidad pulmonar, ¿sí? Sabemos que un paciente que se irradia la mama posiblemente, si alguien en el medio del tratamiento le manda a hacer una radiografía o una tomografía
por algún motivo, seguramente se van a ver cambios radiográficos, ¿sí? Generalmente son infiltrados intersticiales, ¿sí? Esto es un ejemplo bastante claro. Esto es un paciente que se trató un manto, ¿sí? Esto es el mediastino, ¿sí? Es un linfoma. Fíjense cómo la radiografía reproduce el campo de radioterapia que está en la foto de arriba, ¿sí? Estos son los cambios intersticiales que se ven reproduciendo el campo de radioterapia. En el caso de la mama, sería la partecita rasante del pulmón que queda pegado a la parrilla costal, que tendría este aspecto, ¿sí? Ahora, ese aspecto puede tardar años en irse, ¿sí? Porque es una inflamación crónica que ocurre en el pulmón. Ahora, ¿esa inflamación se traduce en una neumonitis actínica? Bueno, la neumonitis actínica es una entidad que tiene signos y síntomas, ¿sí? Generalmente son cambios radiológicos. Fíjense, esto es una radiografía hecha, una reconstrucción tridimensional a partir de una tomografía de una imagen tangencial de mama. Fíjense, acá está, esto es el diafragma, acá está el pulmón, la mama estaría acá, esto es el campo de radioterapia, y fíjense que esta partecita del pulmón es la que estaría recibiendo la misma dosis que la mama. Cuando uno tiene un paciente con fiebre, tos, catarro, disnea, ¿sí? Generalmente ocurre a partir de la 4ª semana del tratamiento o incluso un poco antes, sí, pero hasta 9 meses después, y se asocia a cambios radiográficos, uno dice, bueno, eso puede ser una neumonitis, ¿sí? Es decir, es una inflamación del pulmón, no asociado a una bacteria o un virus, sino al paso de la radiación. Hay casos muy excepcionales en los cuales la inflamación del pulmón no reproduce el campo de radioterapia, pero es un paciente que hizo radioterapia y no tiene otra explicación de su cuadro inflamatorio pulmonar, que son los casos del BUP. No sé si alguna vez vieron un paciente con BUP, una bronquiolitis obliterante que se asocia, digamos, por descarte a que pudo haber sido el tratamiento radiante, pero que no reproduce el campo de radioterapia. Generalmente estos casos de neumonitis obedecen a cuanto más volumen de tejido se trata, más superficie pulmonar hay en tratamiento, entonces mayor es el riesgo. Fíjense esta serie de Harvard del 91, en 77 meses de seguimiento sobre 1.624 pacientes, 508 se trataron solo la mama con campos tangenciales, como vimos recién, pero 1.116 se trataron las áreas ganglionares. En esta serie de 1.624 pacientes, 17 desarrollaron neumonitis, ¿sí? Es decir, que el 1%, pero de ese 1%, 8 habían hecho quimioterapia, ¿sí? Y 11 tenían tratamientos de axila. Es decir, claramente hay una relación con algún otro tipo de tratamiento y con la extensión del campo que pueda tener el paciente. Para eso, para cuantificar cuánto pulmón queda dentro de un campo de radioterapia se utiliza, y cuánto es seguro y cuánto no es seguro, se utilizan parámetros de restricción que básicamente lo van a ver así como B20-20, no sé si alguna vez lo vieron en algún libro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué volumen tolera 20 Gray? Es decir, ¿qué volumen va a tolerar esa dosis? Bueno, sabemos que si el 20%, que 20 Gray en el 20% del pulmón, el riesgo de neumonitis es menor al 3%. ¿Cómo se logra eso? Bueno, con todo lo que vimos antes, con una buena cirugía, que el paciente esté en condiciones, que pueda levantar el brazo, que se pueda acostar, que podamos hacer una buena tomografía, que podamos lograr que los campos tangenciales traten la menor cantidad de pulmón posible, ¿sí? Que podamos hacer la mejor técnica que proteja el pulmón. Bueno, con eso uno logra incluso valores menores a esto. ¿Dónde se ve reflejado eso? Bueno, esto es lo que se llama histograma dosis-volumen o DBH, ¿sí? Fíjese, esta paciente es una mama izquierda. Estos son campos tangenciales convencionales y se grafica esto, ¿no? Acá se pone la dosis y acá se pone el volumen. Y fíjense, acá en amarillo está el pulmón, ¿no? Entonces uno diría, el 20% que es acá no llega a recibir 20 Gray, o sea, esto está en este cuadrante. Entonces acá podemos decir que el riesgo de neumonitis de esta paciente es muy bajo. Ahora fíjense este otro histograma. Fíjense acá, el 20% recibe 20 Gray, fíjese dónde está. Acá es el 40% está recibiendo 20 Gray. Bueno, esto es lo que no tiene que pasar, ¿sí? Esto sería no aceptable. Cuando el paciente, esto es para un caso de una paciente que se trate solo la mama. Si se va a tratar la mama y las áreas ganglionares, es un poco más laxa la restricción porque considera que hay más volumen, ¿sí? Pero tampoco llega a esto, se considera 35%. Con respecto a la toxicidad cardíaca, sabemos que los campos tangenciales, esto es algo muy parecido a lo que vimos recién, pueden afectar la punta del corazón y más que nada en esas pacientes que tienen el corazón como muy pegado a la parrilla costal, ¿sí? Y tenemos parámetros de seguridad muy específicos para el corazón. Por ejemplo, decimos que qué volumen
del corazón puede recibir 30 Gray, o hasta 50 Gray, o 25 Gray. ¿Sí? Hay restricciones muy puntuales para el corazón, pero la pregunta que siempre nos hacemos, así como la protección del pulmón busca disminuir el riesgo de que ocurra una neumonitis, con el corazón es, la protección del corazón se traduce en algún impacto en la sobrevida, es decir, no proteger el corazón empeora la sobrevida o proteger el corazón mejora la sobrevida. Bueno, eso es una pregunta difícil de responder. Hay varios metaanálisis, bastante dispares los resultados. Fíjense este metaanálisis, por ejemplo, el de Cusick, sobre 10.000 pacientes, concluyó que a 10 años existe un incremento en la mortalidad de origen cardiovascular en el grupo que hizo radioterapia. Entonces uno dice, no, si la paciente que hace radioterapia tiene mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, veamos no hacer radioterapia. Esto es un metaanálisis, no pierdan el ojo sobre eso. Pero una crítica a este trabajo es que usó muchos pacientes con técnicas bidimensionales, con técnicas que no usaban tomografía. Entonces es muy difícil ver en una radiografía cuánto volumen se está afectando. Es decir, con una radiografía yo no puedo sacar toda la información que les estuve contando recién. Con una radiografía no puedo hacer un histograma, ¿sí? Por lo cual este trabajo dio una información, pero no rompió un paradigma. ¿Por qué? Porque tiene una crítica muy fuerte. Está evaluando una toxicidad, pero con técnicas viejas, ¿sí? Este otro metaanálisis hecho por el Early Bress con un poco más de pacientes, fíjense lo que concluyó, de que la radioterapia disminuye la mortalidad global por cáncer, pero aumenta la mortalidad de origen cardiovascular. Entonces, ¿qué hacemos? Se mejora el cáncer, pero se muere el corazón. Entonces, ¿cómo seguimos eso? Bueno, pero lo que se vio es que este metaanálisis utilizó muchísimos pacientes con tratamientos extensos, no solo mama, sino mama con axila. Y si era mama con axila y era del lado izquierdo, el volumen que se irradia es mucho mayor. Una actualización de este trabajo tamizó pacientes que se habían tratado con técnicas viejas y tamizó pacientes con mama y axilo supra y solo mama, y fíjense, demostró una mejoría significativa en la sobrevida global. Es decir, no sabemos si produce deterioro o no cardiovascular hasta esta altura, pero sí sabemos que mejora la supervivencia. Entonces seguimos en carrera. Ahora fíjense este otro metaanálisis sobre 42 estudios de pacientes que ya eran tratadas con técnicas de alta precisión, es un estudio mucho más moderno, ¿sí? Y concluyó de que la radioterapia disminuye la incidencia de recidiva local, mejora el intervalo libre de enfermedad, aumenta la supervivencia a causa específica, bien por la radioterapia, pero no tiene impacto en la sobrevida global debido a la aparición de fenómenos cardiovasculares. Otra vez caímos en la misma. Pero este evento se vio en pacientes que eran irradiadas y en el grupo control, o sea, la que no eran irradiadas. Y si era mama derecha, mama izquierda, entonces nosotros sabemos que la mama derecha, estuvimos viendo recién que la mama contralateral tiene que recibir menos de un Gray. Si el plan logra menos de un Gray, ¿cómo puede ser que una mama derecha tenga impacto en la mortalidad cardiovascular? Entonces, ¿cuál es el riesgo real de cardiotoxicidad y muerte por infarto que tiene una paciente tratada con radioterapia luego de la cirugía? Volvemos a la pregunta inicial. Este trabajo hecho en el Karolinska con un número considerable de pacientes, con técnicas modernas, ¿sí? Despejando pacientes que tengan cirugía conservadora y mastectomía, ¿sí? Y no trataba pacientes que tenían que irradiarse áreas ganglionares, ¿sí? Fíjense lo que concluyó, de que 12 pacientes de esta muestra tuvieron infarto, ¿sí? Y de esos 12, 5 se murieron. Es decir, no existe un incremento elevado de riesgo cardiovascular por radioterapia post cirugía conservadora, ¿sí? Esto, digamos, es el trabajo más digno que tenemos para poder contestar esta pregunta. ¿Qué crítica se le hace a este trabajo? Bueno, que, digamos, para medir un evento cardiovascular uno necesita tiempo de seguimiento, ¿sí? Porque que uno diga que dentro de 9 años del seguimiento no desarrolló algún tipo de toxicidad cardiovascular, es una información importante, pero no es concluyente. ¿Por qué? Porque los eventos cardiovasculares demoran tiempo en ocurrir, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la dosis que debe recibir el corazón si tenemos toda esta información? Bueno, sabemos que un promedio de la dosis media cardíaca de 5 Gray, el riesgo de evento coronario posteriormente aumenta 7.4% por cada Gray que se incremente por arriba de los 5 Gray. Entonces, nosotros buscamos que toda la mama reciba 50 Gray o el equivalente de acuerdo al fraccionamiento que se utilice, pero que el corazón no reciba más de esa dosis, porque cualquier incremento de eso va a elevar el riesgo sacado del trabajo anterior, ¿sí? Eso solo se logra en una paciente que tenga la punta del corazón metida, como es este caso, que es un caso extremo, con intensidad modulada, pues si hiciera el 3D, se mete todo dentro. ¿Se entiende? Con respecto al tamoxifeno y la radioterapia, ¿el tamoxifeno da más riesgo o no? Y bueno, hay trabajos dispares.
Hay un trabajo que dice que existe un mayor riesgo de fibrosis pulmonar si se usa concurrentemente, pero que no deja secuela. ¿Sí? Hay otro trabajo que dice que no hay riesgo de fibrosis pulmonar, pero que debería usarse de forma secuencial. Entonces la conclusión es, si dependiera de nosotros la indicación del tamoxifeno, preferimos que si el paciente lo empezó a tomar, que lo siga tomando, pero si tuviéramos nosotros que opinar, que lo empezara una vez que terminara los rayos. ¿Por qué? Porque hoy con los tratamientos fraccionados, que se acortan los tiempos de tratamiento, son 3 o 4 semanas lo que se demoraría el inicio del tamoxifeno, una medicación que la va a tomar 5 o 10 años. Con respecto a la radioterapia de alta precisión, bueno, esto es decir, la intensidad modulada, que es lo que vimos recién, este trabajo, que es un estudio multicéntrico randomizado, logró demostrar cuál es el verdadero beneficio de hacer la intensidad modulada, pero no a nivel pulmonar ni a nivel cardíaco, pero sí a nivel de la piel, ¿sí? Acá vimos este trabajo que casi disminuyó a la mitad el riesgo de toxicidad cutánea por el uso de una técnica más sofisticada. Eso es todo.